Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Gracias por pues aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Buenos días. Fabián, buenos días. Con gusto, dígame. Gracias. Bueno, pues ayer dimos a conocer aquí en el estado y también en algunos medios de Puebla, pues esta petición, bueno, esta posibilidad de, por parte del gobernador Alejandro Armenta, del gobernador electo de Puebla, quien pretendería reformar la ley correspondiente allá en el vecino estado para prohibir la venta de perros y gatos precisamente en el vecino estado. Entiendo, Jorge, que bueno, pues puede resultar un tema controversial y que además, bueno, pues considerando la cercanía que tenemos con Puebla, pues también una decisión similar podría tomarse aquí en el estado. ¿Cuál es su opinión al respecto, Jorge? Fabián, buenos días. Mire, al respecto, en efecto, es un tema hasta cierto punto que puede ser considerado controversial. En el observatorio nos apegamos mucho o seguimos pues las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal en nuestras exigencias al cumplimiento de la ley en el estado de Tlaxcala, pues es lo que hacemos. Con el conocimiento de las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal, específicamente dada la problemática de animales en situación de abandono, que es también por una sobrepoblación de animales, pues esta organización tiene un capítulo específico, que es el manejo de las poblaciones de perros. Y a este respecto, pues la misma Organización Mundial de Sanidad Animal no considera como una ruta viable una prohibición como tal de la venta de animales. Lo que sí es que ellos trabajan sobre una regulación. Es decir, que quien quiera dedicarse a esas actividades, pues tenga que tener un permiso, por lo tanto tenga que pagar impuestos, pero lo más importante es que los cachorros tengan que ser entregados esterilizados, con un protocolo completo de salud, incluyendo vacunación. Esa es una de las medidas que ellos manejan y a título personal, pues yo considero que esta medida lo que podría generar es una venta clandestina, es decir, que quien quiera hacerlo, pues de todas maneras lo va a hacer. Sin en cambio, si se les regula, ahí ya sería una mejor forma de poder atacar esto que se considera como un punto que más allá de la venta de animales, pues lo principal es trabajar en el fomento de la tenencia responsable de animales. Claro, Jorge, como parte de esta pretensión del gobernador electo de Puebla, pues es también crear un albergue de seres sintientes. Él dice que estas medidas estarían orientadas para, pues, controlar pues, sí, aproximadamente más de 200,000 perros en condición de abandono y evitar estas circunstancias. ¿Esas serían, Jorge, medidas adecuadas que solucionarían este problema? No, recientemente yo tuve una rueda de prensa el 3 de abril donde expuse varios temas. Entre ellos también está un tema muy importante. No hay cifras oficiales de animales en situación de calle. Las únicas cifras por las que yo tengo son obviamente las de Tlaxcala, es que de acuerdo al INEGI se sabe que hay en la encuesta de bienestar autorreportado, hay 500,000 perros con tutor y más de 500,000 perros con tutor y cerca de 200,000 gatos con tutor. No hay cifras oficiales de animales en situación de calle, lo que sí hay son estudios de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 2012, el entonces jefe del Departamento de Vinculación, el doctor Carlos Esquivel Lacroix, que hoy es jefe de la Dirección General de Atención Animal de la Ciudad de México, que es como aquí en Tlaxcala la Coordinación de Bienestar Animal o en Puebla el Instituto de Bienestar Animal. Ellos estiman que esta cifra de animales con tutor solamente es un 30%, que se estima que un 30% son animales en situación comunitarios, es decir, que la comunidad les ayuda principalmente con comida, y un 40% son animales totalmente abandonados. Es decir, que estaríamos hablando de cientos de miles de animales. En Puebla se me hacen pocos que se estimen 200,000, pero un albergue no sería la solución porque no habría un albergue en ninguna localidad capaz de recibir a todos estos animales. Lo que sí se tiene que hacer es trabajar desde las escuelas. Por ejemplo, en Puebla desconozco los artículos de la ley, en Tlaxcala lo tenemos en el artículo 7, que es obligación de la Secretaría de Educación Pública. En otras palabras, menciona lo de la cultura, de la protección, el respeto de los animales. En pocas palabras, es el fomento de la tenencia responsable, que se enseñe en todos los niveles educativos
Para nosotros, un pilar realmente la solución es trabajar intensamente en el fomento de la tenencia responsable, trabajar en que todos los ayuntamientos tengan sus reglamentos. En el caso de Puebla sabemos que van todavía peor. Aquí en Tlaxcala, con trabajo, con presión de la sociedad, llevamos ya, por ejemplo, 37 de 60 ayuntamientos, 33, perdón, de 60 ayuntamientos, pero en Puebla sabemos que van mal. El año pasado ellos hicieron una reforma a la ley donde también ya establecieron que se deben de hacer centros de control y bienestar animal, es decir, donde pueden tener animalitos para resguardo y dar en adopción, pero esto también implicaría recursos y consideramos que tiene que iniciarse primero con el fomento intensivo de la tenencia responsable en todos los niveles educativos, con las disposiciones de un reglamento que también es trabajar en el fomento de la tenencia responsable, en hacer responsables a los tutores de todas sus obligaciones, con distintas acciones, antes de pensar en un albergue, que no existiría un albergue en el mundo. Y a mí lo que me preocupa es que puede ser una idea de una administración, pero ha pasado en otros municipios de otros estados, que pues ya después las nuevas administraciones no tienen la idea de continuar con esa labor y pues muchas veces acaban sacrificando a los animales. Entonces sería un riesgo tomar una decisión así, porque el animal no es una vida que va a durar poco tiempo. En promedio pueden durar de 10 a 15 años. Pero no solamente, Jorge, es el tema precisamente de la voluntad de las autoridades de mantener pues estos espacios, sino incluso también de cuestiones presupuestales, ¿no? Así es, así es. Yo también un tema que he insistido mucho en Tlaxcala y también pues, en Puebla yo lo vería, por ejemplo, como le comento, para mí lo fundamental es la educación y eso pues no implicaría un costo muy grande. ¿Por qué? Porque pues ya tienen ellos, al igual que en Tlaxcala, aquí está la Coordinación de Bienestar Animal, allá tienen al Instituto de Bienestar Animal, pueden trabajar ellos en la generación de contenidos acerca del fomento de la tenencia responsable. Obviamente estas dependencias no se les puede cubrir que cubran a todos los alumnos, pero sí pueden capacitar a profesores de la Secretaría de Educación de los estados y que estos profesores bajen la información, pero no solamente una vez en un ciclo escolar, sino de manera periódica, tal vez una vez al mes, cierto tipo de información encaminada al fomento de la tenencia responsable. Al igual, si trabajan con sus reglamentos, bueno, ellos pueden tener de cierta forma recursos, pero ya en cuestión de crear un albergue como tal, a mí se me hace, bueno, en ningún lado, de hecho la misma Organización Mundial de Sanidad Animal no considera como una solución la creación de albergues. No, para mí no sería la solución. Y al igual, en cuanto al tema presupuestal, también sería una parte de lo que le comentaba, que tal vez próximas administraciones no quisieran continuar con ello y qué pasaría con los animales que estarían albergando. Y no hay albergues, no hay precedentes a nivel nacional de albergues que estén creados. Por ejemplo, la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, ellos tienen nada más un albergue que depende de la Brigada de Vigilancia Animal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y estos albergues para un máximo de 100 animales, siendo que es la Ciudad de México. Digamos, a mí sí me extrañaría que hiciera un albergue en Puebla, igual las capacidades que tendrían para ello. Y Jorge, bueno, también aquí habría que considerar la parte de reacción de la población, ¿no? Saber si efectivamente estaría a favor de esa prohibición. Digo, ¿y por qué lo pongo sobre la mesa? Y de ahí el interés también de platicar con usted como parte del Observatorio Ciudadano de Producción Animal, Jorge, es porque pues es un tema polémico que si se llega a dar en Puebla, probablemente pueda también llegar aquí al Estado. Sí, así es. De hecho, le digo yo, en cuanto a... sí, en efecto es un tema controversial, puede haber distintas opiniones. Yo, bueno, en el caso del observatorio, cuidamos mucho de alejarnos de los ideales, porque en un mundo ideal, pues sí, nosotros podríamos manejarlo mucho así. A veces se nos llega a estigmatizar a las personas que les llaman animalistas, porque pues dicen que trabajan con los sentimientos. En el caso de los observatorios nos alejamos mucho de eso, nos apegamos totalmente a la autoridad de la materia mundial, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y no se ve como una viabilidad. Igual la prohibición de animales, pues yo siento que sí generaría cierta posición también del sector. Hay veterinarios que se llegan a dedicar a eso. Lo que sí sería importante es que se regule, que no los tengan en malas condiciones. Hay muchos lugares donde los tienen, por ejemplo, los venden en mercados que están a la intemperie, los venden en malas condiciones de salud, los venden sobre todo a lo mejor en Día de Reyes, donde esos animalitos muy seguramente
van a terminar abandonados. Lo que se debe de fortalecer mucho es la tenencia responsable. Por ejemplo, hay gente que, pues cuando un animalito es cachorro, le encantan los huskies y lamentablemente cuando estos crecen y los quieren tener encerrados en un departamento sin tener actividad, se vuelven pues destructores y después terminan abandonados. Entonces, es lo que se debería de fomentar. Yo considero que aquí en Tlaxcala sí habría cierta oposición, sobre todo de cierto gremio de veterinario, de algunos que se dedican a esa actividad, y que pues se tendría que comprobar que sería una solución que realmente aportaría, que tendría que estar sustentada. Y lejos de eso, no, yo siento que, le repito, lo principal sería trabajar en otras acciones y no en una idea que se podría hacer a lo mejor como una ocurrencia, pero no, que no tendría un sustento ni arrojaría realmente un resultado como tal, mientras no se atiendan las otras medidas que están pendientes. Jorge, ¿ustedes en el observatorio tienen algún estudio, alguna información relacionada con la venta de mascotas? Es decir, ¿qué tan habitual, tan recurrente es esta aquí en el estado? O no sé si usted tenga también disponible alguna información, por ejemplo, de esta organización mundial de la que usted nos habla, o de la UNAM, no sé, de alguna otra institución relacionada con este tema específico de la venta, sobre todo de perros y gatos. No, no existen estudios como tal que se sepa digamos, la cantidad de animales que se venden. Lo que sí se sabe y se reporta mucho y se ve en condiciones es que los venden muchos en cualquier mercado público. En tianguis están muchos cachorritos donde los están vendiendo. Algunas veterinarias, no todas, sí he visto que los venden. De hecho, hay federaciones que se dedican exclusivamente para los perros, o hay algunas que es a lo mejor exclusivamente de un tipo de raza. No hay como tal un estudio de, digamos, un reporte fiable que diga el número que se vende. Digo, se venden mucho de manera informal. Lo que sí sería necesario es que se regulara, porque es algo que, como no está regulado, pues no hay cifras exactas, no ha habido estudios exactamente al respecto ni por la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque ellos trabajan a nivel mundial y sí no tienen datos específicos, a lo mejor por casos de país, y en la UNAM aún no han desarrollado, digamos, ello. Lo que sí hicieron, por ejemplo, para estimar los animales en situación de calle, comenzaron a cruzar cifras entre los antirrábicos, entre distintas dependencias, para poder hacer, no fue un número oficial, sino fue una estimación. Exactamente. Y bueno, creo que es habitual que veamos, sobre todo la venta de perros, Jorge, incluso en las carreteras, tiene razón, en los mercados, en los tianguis, sí, también en muchas veterinarias. Pero bueno, pues yo insisto en esta parte, ¿no? Por eso queríamos platicar con usted, porque sí, sin duda alguna que es un tema controversial. De hecho, ayer en Puebla, pues se convirtió en eso. Obviamente ya hubo cualquier cantidad de comentarios, tanto a favor como en contra, y coincido también en lo que dice, ¿no? Se me hacen muy poquitos perros en situación de abandono, 200,000, sobre todo considerando, pues, el espacio geográfico de Puebla, que es muchísimo más grande que Tlaxcala, Jorge. Así es, se me hace poca la estimación. Sabemos, porque tenemos, bueno, en Puebla nosotros tenemos un aliado que es el Movimiento Animalista de Puebla. Ellos están conformados por 146 organizaciones. También tenemos conocimiento que todos los candidatos, incluyendo el gobernador electo, firmó una agenda animalista. Conocemos y nos han dicho que ellos consideran que el gobernador electo es animalista, es decir, que sí le interesan los perros y los gatos. Pero esperamos que todas sus propuestas, sabemos que van a estar trabajando con un equipo, esperamos que obviamente sí es una intención, que aterricen muy bien sus propuestas, que se analicen las viabilidades y obviamente que sea un modelo exitoso, y de ser exitoso se replique en otros estados, pero que sea realmente viable las medidas que vayan a tomar. Y sobre todo considerando a gente como ustedes, ¿no? A gente que sabe del tema. Sí, en el caso de Puebla estamos seguros, estamos tranquilos de que el Movimiento Animalista de Puebla sí va a estar trabajando. Me parece que ya están en reuniones previas o va a haber reuniones. Van a estar trabajando. Sabemos y confiamos en los argumentos que ellos van a dar, en lo que van a plantear. Le digo, es una medida para mí sí polémica, como se menciona, no la considero, pero bueno, si lo llegaran a hacer, lo importante es no pensar que eso va a ser la varita mágica o que va a ser una solución mágica, que primero tienen que trabajar muy fuerte, y eso es el fundamental, en el fomento de la tenencia responsable. Eso es realmente lo fundamental. Evitar que los animales, porque de nada, así sean los compren o los adopten,
lamentablemente muchos perros cuando ya no satisfacen o comienzan a ser destructivos, pero no porque ellos quieran, sino por lo que les decía, un husky tiene mucha energía. Ya cuando comienza a destruir, y actualmente se ve, por ejemplo, yo aquí en Apizaco veo muchos huskies que los terminan abandonando. Hay muchos en el antirrábico, en las perreras, por más que se piense que nada más van perros de raza, no. Yo tengo información confiable y he visto fotografías que hay muchos animales de raza que son abandonados. Hay gente que, por ejemplo, quiere adoptar un Doberman o animales muy grandes y estos animales consumen mucho alimento, ya después los tienen en los huesos y cuando no los quieren, pues los donan a la perrera para que los maten y lamentablemente, pues al ratito van a tener más animales y les van a continuar haciendo lo mismo. Sí, bueno, de hecho, para cerrar la entrevista, Jorge, solamente recordar que efectivamente la construcción de un albergue allá en Puebla, pues fue una promesa de campaña, un compromiso de campaña de Alejandro Armenta, hoy gobernador electo de aquella entidad. Así es. De hecho, yo exhortaría, sí es necesario un albergue, pero les repito, sería imposible albergar a todos los animales en situación de abandono. Lo que sí hay muchos casos de maltrato animal donde se denuncia que están maltratando a los animales, pero lamentablemente a veces, ¿qué sucede? Se pueden rescatar, pero ¿a dónde se van a llevar? Que esos albergues se hicieran, pero para este tipo de animales, que son denuncias de maltrato animal, que ahí se pueden resguardar, se puedan rehabilitar y si es viable su adopción se realice. En el estado de Tlaxcala también, ya ha hecho público la titular de la Coordinación de Bienestar Animal, que en sus nuevas instalaciones, aquí eso estamos hablando de Tlaxcala, en la clínica de bienestar animal, van a tener un albergue con 80 espacios, pero yo siento que en lugar de estar diciendo esa información, porque quienes tienen albergues o quienes saben de que hay muchos reportes de animalitos, sabrían que si fuera por reportes en un día, podría colapsar, es decir, se podría llenar el cupo. Más allá de eso, sí, hacer consciente a las personas que estos lugares deberían de ser para casos donde los animales son rescatados de maltrato animal, que hay una denuncia, que se pudieron ahí albergar, se aseguraron, se albergaron, se rehabilitaron y se dieran en adopción. Y sobre todo, también escuché que el gobernador comentaba que pues a quien quisiera se le iba a dar un animalito en adopción. Se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que seguir protocolos, porque hay muchas personas que nada más quieren estos animales. Hay muchos casos donde se sabe que para peleas de perros se utilizan, ahora sí como se dice, para sparring a distintos perritos, es decir, cuidar mucho que a quien se le entregue un animal, quienes se dedican a las adopciones saben, se debe de llevar a cabo un protocolo que aunque no es infalible, pero sí trata de asegurar que el animal tendrá una buena calidad de vida, no entregarlo así. Aquí en el estado de Tlaxcala he visto que a veces hay ferias de adopciones donde pues muy bonito que anuncian 25 animales con un cuadro para la foto, pero más allá de eso, quienes saben de esto, porque en mi caso le digo, yo tengo grupos de adopción, páginas de adopción que administro, veo lo que la gente sube, sus animalitos que suben, realizan protocolos donde conocen el lugar donde van a vivir a los animalitos. No es tanto mediáticamente decir, entregué 25 animalitos, hice un cuadrito para la foto, la familia feliz. No, tienes que conocer bien dónde va a vivir el animalito, porque muchas veces te das cuenta realmente cómo va a vivir y sabes si lo dejas o no lo dejas. Todo el trabajo que hace quienes rescatan a un animal, lo rehabilitan tanto física como emocionalmente, pues saben que lo hacen, pero para que tenga un buen lugar y no para que vaya a regresar a otra situación igual o peor. Pues Jorge, le agradezco mucho que pues aceptara esta entrevista para platicar de este tema y desde luego pues seguimos pendientes además con la agenda que ustedes tienen. Muchas gracias, muy buenos días, Jorge. Gracias a ustedes, Javier, y un saludo al auditorio de Objetivo AM. Hasta pronto. Muy amable, gracias. Bueno, pues ahí tienes las opiniones, las consideraciones de Jorge Ignacio Martínez. Que son consideraciones que debemos tener en cuenta porque generalmente cuando adoptamos un animalito lo hacemos desde la ignorancia. ¿Sí? Tú no sabes qué raza de animal, la raza. Claro, es idónea para ti, porque puedes tener un perro con ciertas características o un gato, pero hay razas que son amables con los niños y otras que no. Así es. De entrada, el tamaño, las necesidades de espacio, de alimentación, de tamaño del perro y de tu vivienda. Claro, o sea, todo eso es lo que tenemos que considerar y a veces, bueno, atención, porque al final de cuentas se convierte en una más de tu familia y obviamente pues va a requerir de atención médica, de sus vacunas, de que si ya se te enfermó tienes que verle, tienes que proveerle. O sea, es un cúmulo de cosas. El problema es que los animalitos no hablan. Tú tienes un hijo y te dice, me duele la panza, me duele la cabeza, y ya más o menos sabes,
pero un animalito no. No. Y eso también lo tienes que considerar. Interesantes Sí, las consideraciones que nos da el vocero del Observatorio Ciudadano de Protección Animal en Tlaxcala.